este vídeo realizaremos un comentario del soneto de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Como en todos los comentarios realizados anteriormente, primero hablaremos del autor y la época del soneto. Después diremos cuál es el tema de este, su estructura y comentaremos algunas de sus figuras retóricas. Y para finalizar la conclusión de este soneto y daremos nuestra opinión. A continuación hablaremos del autor y la época de este soneto. El poema propuesto es un soneto de Francisco de Quevedo de 1580 a 1645. Uno de los más grandes poetas del barroco español del siglo XVII. Vivió muy apegado a la corte, lo que le valió cierta notoriedad social, pero también le llevó a sufrir caídas cada vez que sus protectores perdían poder. Esto hizo que se viera condenado al destierro. Al final de su vida eligió voluntariamente el exilio social lejos de su corte y sus intrigas. Cultivó todos los géneros literarios, narración, prosa, política, teatro, poesía, etc. Pero destaca especialmente en esta última como una enorme variedad de tratamientos, como eran amorosa, cítrica, satírica, burlesca, religiosa, moral, política, etc. Su poesía satírica y burlesca circulaba por Madrid a gran velocidad, lo que le procuró una notable fama, pero también le hizo granjerarse numerosos enemigos. En la prosa de ficción es de destacar su aportación a la novela picaresca con la vida del Buscón. Sin duda es el máximo exponente del conceptismo, una de las dos corrientes de poesía culta que encontramos enfrentadas en el barroco. La lírica barroca supone de algún modo una continuidad y a la vez una reacción culta contra la poesía clara y natural del Renacimiento. Es en efecto una continuidad porque se inspira en los mismos temas, el amor, la vida, la muerte. Se sirve de los mismos recursos métricos y estilísticos, el endecasílabo, el soneto, las figuras retóricas. Recurre a los mismos tópicos, la fugacidad de la vida, las referencias clásicas, la mitología, etc. Pero el barroco todo lo deforma, lo exagera, lo intensifica, lo complica, lo oscurece, y así la poesía, aun partiendo de los miembros elementos de base de la lírica renacentista, se aleja conscientemente de la sencillez de esta. En la lírica del siglo XVII encontramos dos tendencias principales de la poesía culta, el culturalismo y el conceptismo. Ambas buscan una oscuridad en las composiciones. La primera lo hace a través de una forma complicada empleando una sintaxis retorcida, a veces inintengible, y la segunda a través del contenido en base a juegos de conceptos que a menudo resultan igualmente difíciles de entender. Vemos que bien en el principio pueden aparecer dos corrientes antitéticas. En el fondo ambas persiguen la misma finalidad, crear una literatura de minorías, bella por lo extraño, por lo artificioso y por lo dificultuoso de comprender, por el esfuerzo que requiere llegar a ella. Y los procedimientos no siempre resultan tan diferentes, pues si el culturalismo busca la ornamentación, la artificiosidad exterior y el conceptismo se fija más en los conceptos, en el significado de las palabras, no es extraño que ambos procedimientos se entrecrucen en una misma composición. Y es que el poeta barroco en general busca emplear un estilo complicado, lo más alejado posible del habla natural. Por lo que se refiere al soneto que nos ocupa, hay que decir que constituye una muestra bastante representativa de la corriente conceptista. El conceptismo se caracteriza por la concentración de un máximo de significado en un mínimo de forma. Juega constantemente con el sentido de las palabras, dentro de frases breves, lacónicas, ingeniosas y casi sentenciosas, para lo cual se sirve de recursos de condensación semántica, tales como la polisemia, la elipsis, la antítesis, la paradoja, etc. En este soneto, el poeta expresa su voluntad decidida de que, incluso después de su muerte, su amor permanezca inalterable.
No solo el título nos da la pista sobre el tema, sino que el propio contenido, a pesar de la oscuridad de algunos de sus conceptos, permite que los lectores intuyamos, especialmente al llegar al último verso, la declaración de propósitos del poeta. Como ya sabemos, el soneto está formado por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos, y rima consonante del que se distribuye en 2 cuartetos y 2 tercetos. Bien, pues en el primer cuarteto, el poeta admite la realidad inexorable de la muerte a la que se alude mediante una referencia bien conocida. Cerrar los ojos aparece aquí como una sombra que apaga su luz y se le lleva, liberando su alma de afanes y sufrimientos. En el segundo cuarteto, aun admitiendo que todos hemos de morir, manifiesta su resistencia hacia que lo máximo que pueda quedar de nosotros en este mundo sea la memoria, el recuerdo en los demás. Ese tránsito de la vida a la muerte se refleja aquí mediante la clásica imagen del barquero que nos cruza de una orilla a otra de la laguna de Estigia. Pero el poeta está dispuesto incluso a que su alma, enamorada, su llama, atraviese a nado las frías aguas, desafiando esa ley severa que dice que todos hemos de morir. Los 2 tercetos expresan esa resistencia a la muerte. Desaparecerá el alma que fue prisionera de Dios, amor, y se convertirán en ceniza las venas y los huesos de ese cuerpo ardiente de amor, pero aún en esas cenizas el amor permanecerá. El último verso constituirá así de una síntesis de los 2 tercetos y casi del soneto entero. Polvo será, más polvo enamorado. Añadir que en este soneto la rima es consonante y su distribución es A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Podemos encontrar varias figuras retóricas. La más frecuente es el hipérbaton, que es disposición de los elementos de la oración sin respetar un orden sintáctico lógico. Podemos encontrar uno al comienzo del poema, en cerrar podrá mis ojos la postrera, y otro mucho más brusco entre los versos tercero y cuarto, en esta alma mía ora a su fan ansioso lisonjera. También en el segundo cuarteto. En el primer terceto también presenta asimismo hipérbaton. En prisión han sido, humor han dado, han gloriosamente ardido. Finalmente, el segundo terceto resulta muy claro sintácticamente, pues únicamente se aprecian 2 casos de hipérbaton suave, en su cuerpo dejarán, polvo serán. Por otra parte, se aprecian algunas aliteraciones, tales como la repetición del sonido S en el cuarto verso, ora a su afán ansioso lisonjera, o incluso del sonido R en todo el segundo cuarteto, mas no de esotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Hay una clara estructura paralelística en los 3 versos del primer terceto. En ellos se repite el esquema sintáctico, sustantivo y una oración subordinada relativa, con alguna variante entre la construcción de estas, pues en la primera se intercala el sujeto entre la conjunción y el verbo, en la segunda el complemento directo y en la tercera un adverbio de modo. También se aprecia un paralelismo entre los 3 versos del segundo terceto. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Pueden considerarse epítetos los adjetivos que califican, en el segundo cuarteto, a los sustantivos agua y ley, como agua fría y ley severa. Y es que las aguas de los ríos y lagunas suelen ser frías, y las leyes, por beneficiosas que sean, acostumbran a ser severas. Por último, encontramos también términos empleados en sentido figurado. No puede hablarse de metáforas propiamente dichas, sino más bien de imágenes comunes que hacen referencia a realidades abstractas, como por ejemplo cerrar los ojos por morir, postrera sombra por muerte y llama por alma. En conclusión, Quevedo sigue aquí los pasos de la escuela filosófica estoica
y contempla la muerte desde una perspectiva más cercana al pensamiento clásico que a la religiosidad del siglo XVII. El tema del amor constante, eterno, declarado como un compromiso de entrega hacia la amada, es intemporal. En cualquier época de la literatura podemos encontrar expresiones en este sentido, y quizás por eso la original de esta composición sea el tratamiento. Quevedo no hace aquí una simple declaración apasionada hacia su amada, sino una reflexión personal sobre la resistencia a que su amor se desvanezca cuando él haya muerto. En nuestra opinión nos ha gustado bastante este soneto a pesar de que hayamos tenido que leerlo varias veces para poder entenderlo. Pero sobre todo lo que más nos ha llamado la atención es que diga que un cuerpo inerte seguirá siendo un cuerpo enamorado y que aunque haya muerto, solo con el hecho de haber estado enamorado lo compensa todo,